Eres digno de todo. Digno de mi amor, digno. Digno de todo. Nadie te compara, ni uno. Dios mi Padre, te alabo. Levanto mi voz y te digo gracias. Eres el Alfa y quien termina todo. Bendito es tu nombre. Que gritan santo como los ángeles. Yo grito santo. Aleluya. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por una vida en abundancia. Gracias que terminas lo que comienzas. Gracias que eres Jehová Jireh, Jehová Rafa, Emmanuel siempre con nosotros. Eres digno de toda mi alabanza. Nadie compara a ti con tu fidelidad y amor. Gracias que te podemos confiar. Eres igual ayer, hoy día y para siempre. Serás igual mañana. Gracias por tu redención. Gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a seguir más alto. Gracias que nos persigues. No hay ningún otro mayor que tú, más grande que tú. Nadie en toda la tierra. Cuán grande eres. My God, how great you are. How great you are. Yes, Lord. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. Yes, you are. My God, how great you are. How great you are. Yes, you are. My God, how great you are. How great you Speak, Holy Spirit. Habla, Espíritu Santo. Speak, Holy Spirit. Habla, Santo Espíritu. Vivifica, Quicken our spirits. vivifica nuestros espíritus. Quicken our hearts. Nuestros corazones, despierta.
Even quicken our mortal bodies. Aún vivifica nuestros cuerpos mortales. Speak our Habla hearts. a nuestros corazones, Because you hear heaven porque tú oyes, escuchas el cielo and translate it y lo to traduces words we can hear a las and palabras que understand. podemos escuchar y entender. Words that we cannot hear. Palabras que nosotros no podemos escuchar. Because you speak. Porque tú hablas, You speak the words. of hablas Elohim. las palabras Elohim, Words that we cannot hear. palabras que no podemos escuchar, But you are the one pero tú eres aquel that hears the words que oyes las palabras of our Savior de nuestro Salvador and makes it plain y lo haces claro to our deaf ears that a cannot nuestros hear. oídos sordos que no sounds of pueden heaven. escuchar los sonidos del cielo. Speak Habla to every heart in its own a language. cada corazón en su To propio every idioma, life. a cada vida, The words they need to hear. las palabras que in the necesitan language they can oír understand. en el idioma que pueden entender. You are the one Tú eres aquel that divide que the divide sound of heaven, los sonidos del cielo, of God Himself, de Dios mismo, and divide it into all y lo the divides channels. en todos los all diferentes the needs, canales, all todas las the words that necesidades, each todas one las palabras para cada uno needs to listen, que necesita oír, needs to hear. que necesita escuchar. Your words go through Tus the deaf palabras ears of those atraviesan that los cannot oídos hear. sordos de los que no pueden oír. Your words, Holy Tus Spirit, palabras, Santo Espíritu, they resonate resuenan even into the heart of stone. aún en los corazones de piedra, So that even the heart of stone Porque can aún hear. el corazón de piedra puede oír, And with those words y become con esas palabras se convierte a heart of flesh. en un corazón de carne, One word at a time. una palabra a la vez. Your words that come from the Tus Creator palabras que vienen creativas creates y in us crean that heart of en flesh. ese corazón, un corazón de carne, That I so desire y tanto deseo you cut through all the noises que puedas atravesar todos los sonidos, los ruidos that fill our mind, que llenan nuestras our mentes, heart, nuestros even the noises corazones, from our aún body, los sonidos from its de dentro de pains, nuestros corazones, de los dolores, and you break through all that y noise. tú atraviesas todos esos sonidos y You ruidos speak to each heart y hablas a cada corazón what it needs to hear. lo que necesita oír. Speak, Lord. Habla, Señor. Your servants listen. Tus siervos oyen. I listen. Yo oigo, For it is you I have come. porque eres tú a quien he venido a oír.
It is you I have come to meet. Eres tú a quien he venido a encontrarme. It is you I have come to Eres draw tú near. que he venido a acercarme. Cover the noise Cubre los ruidos of the world of del situations, mundo, las situaciones, of problems, los problemas, of questions. las preguntas. Because your whisper Porque tú susurras, can break through the tus loudest susurros noise pueden atravesar los ruidos más fuertes that our soul en nuestra alma can make. que pueda hacer. No sé cuántos idiomas hay, but how is it pero ¿cómo es that men from every nation, que los hombres de cada nación, every language, de cada dialect, idioma, can dialecto, clearly hear God? puede claramente oír a Dios? So what is that sound? Así que, ¿qué es ese sonido? We'll be looking into this a little bit today. Estaremos mirando esto hoy poco. Hay una palabra que yo vi, un versículo en la luz cotidiana,
un devocional que realmente salió de la página para mí. Y aunque no entendía lo que significaba, así que tenía que realmente decir, Señor, muéstrame porque no lo puedo ver, lo que tú quieres que vea en este versículo. Y el versículo que llamó mi atención era Jeremías capítulo 3, y capítulo 3, versículo 23. Y sí, creo que tiene sentido, pero no lo entendía realmente qué era el significado. Y esta es la palabra que dice, verdaderamente en vano se espera la salvación de los collados y de la multitud de los montes. Verdaderamente en el Señor, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Y seguí mirando distintas traducciones. Y luego dice, ciertamente vanidad son los collados y la multitud de los montes. Y el Señor, nuestro Dios, está la salud de Israel, dice en español la versión. Y aunque quisiera leerles ahora ese mismo versículo nuevamente en castellano. Ciertamente, vanidad son los callados, la multitud de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. Y aunque hablamos inglés aquí en la iglesia, probablemente hayan notado que en nuestras reuniones a veces hablamos en español o cantamos en español, leemos o creemos, oramos en inglés y en español también. La mayoría de las veces oirán voces en el trasfondo, que son las ayudas que Dios nos ha dado, que están traduciendo para aquellos que están visitándonos, que a veces no entienden el inglés, y a veces aún por el YouTube, los videos. Pero ¿sabías tú que en los tiempos de Jesús, en las sinagogas, también se traducían parte de las reuniones? Porque ves, la mayoría de la gente, no todos por supuesto, en los tiempos de Jesús, hablaban arameo, que era firmemente establecido en Palestina como un idioma entre el pueblo en el primer siglo cuando vivía Jesús. Y hebreo, de la cual estaba escrito el Antiguo Testamento, básicamente era para los entendidos. Y era como un idioma sagrado y se usaba, ya que fue escrito el Antiguo Testamento y el Torá, los 5 libros de la Biblia primera, fue escrito en hebreo y la gente no lo entendía. Y la mayoría de los judíos, especialmente los ignorantes, o que eran obreros, o como Pedro, un pescador, desde que era niño, sin duda, el hebreo del Antiguo Testamento era ininteligible. Era como el latín que usaba la iglesia cuando leían en la iglesia católica, no lo traducían y no sabían qué significaba el pueblo. Pero se leía la escritura en voz alta en la sinagoga y era traducida por lo que se llamaban un meturgeman o profesional intérprete. Por eso de allí el nombre, la última parte es el Targum, el Metargumen. Él era el traductor para que la gente pueda escuchar e entender. Y a veces parafraseaban a veces en el arameo
o interpretaban o daban la idea general de esa escritura, que no lo podían entender, así que le dice, esto es lo que significa, les decían, y le daban la interpretación de esa escritura o explicación. Ahora es interesante que cuando Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, cuando volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo glorificado de todos. Cuando vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. No a escuchar, pero a leer. Y le fue entregado a él el libro del profeta Isaías que él pidió. Y cuando lo abrió al libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, literalmente, habían desenrollado el libro, porque los libros se escribían sobre pergaminos o vitelas, es decir, pieles de hombres, de animales. O sea, hemos estado hablando en la Pascua sobre la piel de Jesús, que es la palabra que nos cubre. Yo dije, wow, qué interesante. Así que la palabra fue escrita sobre la piel de las ovejas, de los corderos, que es llamado el vitela, y se enrollaban entre sí de dos rollos, comenzando por un extremo, y a medida que lo iban leyendo, iban desenrollando. Y él desenrolló hasta que encontró el versículo 18 y lo leyó en hebreo. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar liberación a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año agradable del Señor. Así que lo que algunos hubieran pensado que Jesús era un carpintero medio ignorante, pero Jesús podía leer el hebreo. De hecho, en el año 2014 hubo una gran noticia que fue llevado por todo el mundo. Fue el 26 de mayo de 2014. Y el Papa Francisco fue visitando Israel, que fue un momento muy importante, y fue dado la bienvenida por Bibi o Netanyahu, el primer ministro de Israel. Fue en mayo 26 de 2014, y Netanyahu le dijo al Papa, Jesús estuvo aquí en esta tierra y hablaba hebreo. Y el Papa interrumpió y le dijo, ¿querrás decir arameo? Y Netanyahu respondió, sí, hablaba arameo, pero sabía hebreo. Marcos registra ciertos momentos que Jesús usaba términos y frases que estaban en el idioma arameo, que era que hablaba la mayoría de la gente de la tierra allí, Palestina, y Jesús probablemente sabía algunas pocas palabras en latín, que era el idioma de los romanos, y probablemente aún sabía unas palabras en griego, pero no era un idioma común entre las personas. Así que probablemente no era muy proficiente o competente en todos los idiomas, pero suficiente para poder pasarla. Pero definitivamente no hablaba árabe, porque aquella lengua no comenzó en Palestina hasta después del primer siglo de nuestro Señor. Así que el idioma más común de la cual hablaba Jesús, el idioma de su madre, sería arameo. Él estaba familiarizado, si no fluido, pero competente en 3 otras lenguas diferentes. Y hablaba uno de esos idiomas de acuerdo a quién estaba hablando, que igual era la audiencia en ese momento, o un centurión hubiera hablado en latín. Así que en los tiempos de Jesús el hebreo se usaba muy poco, excepto en la enseñanza de las Escrituras o en el culto.
Era el idioma religioso de adoración de la palabra escrita. Entonces, como dije en Lucas 4:16, él estaba leyendo del hebreo, de la Biblia hebrea en la sinagoga o del rollo. Me habéis oído citar muchas veces las cosas que están escritas en el Targum. Mencioné el Targum de Jonatán, el Targum de Jerusalén. Así que esto es la misma palabra que se usaba para los traductores en la sinagoga al pueblo, lo que decía la Biblia, a veces parafraseándolo. Así que en esos Targums, el primero que sabemos, que yo uso mucho, es aquel donde nos habla acerca de la traducción y explicación de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que volvamos a ese versículo que cité en el principio, porque tuviera que mirar con una lupa esta escritura. ¿Qué significa esto? Y cuando fui al hebreo, ni pensaba que era el mismo versículo por las cosas que decía. Estas son las palabras que Dios habló al profeta Jeremías. ¿Qué lenguaje se le habrá dado Dios? ¿Cómo él escuchó? ¿Qué idioma? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? En Argentina dicen, en el cielo hablan todos en español. Aquí en Estados Unidos dicen, pero en el cielo hablan todos inglés. Cuando voy entre los chinos dicen, no. En el cielo hablan todos chino. Quizás ellos piensan que Dios también es chino. No les culpo porque en Argentina, cuando oyen a Dios hablar y el Espíritu les habla, dicen es en castellano que lo oiga, y aquí en Estados Unidos le escuchamos hablar en inglés. Y los chinos dicen, no, Juan, yo no lo escucho en inglés, no lo entendería, yo lo escucho en castellano tampoco, pero Dios me habla a mí en chino. Y sin embargo es la misma palabra. Así que, ¿qué escuchó el profeta Jeremías? ¿Escuchó un idioma? ¿Escuchó palabras en su mente? Ahora yo sé que yo personalmente he oído lo que yo pensé era una voz en vivo en inglés hablándome y llamándome cuando tenía yo 16 años. Yo no sabía nada de escuchar a Dios y para mí era perfectamente audible. Y era en inglés que yo lo escuché. Así que el profeta estaba escuchando los pensamientos vivientes de Dios, no un lenguaje, no palabras, pero un sonido. Pensamientos. Si podemos pensar sonidos, porque los sonidos funcionan aquí donde hay aire para transmitir las voces. El sonido. Pero ¿qué es su voz? Pero sí, Jeremías oyó la voz que él reconocerían como la voz de Dios o Jehová hablando a él. Y ese sonido que vino a él, ese viviente palabra, fue hecha de alguna manera dentro de él, fue cambiado para que él pueda entender lo que significaba y lo puso en palabras hebreas, lo tradujo a ese idioma. Así que los pensamientos de Dios que son oídos, sea lo que fuesen esos pensamientos o qué sonido eso fuese, Dios es espíritu. Así que debe ser algo totalmente fuera de nuestra esfera de lo que es la voz de Dios. Si es que es una voz siquiera. Los pensamientos de Dios son oídos y luego son interpretados dentro de nuestra mente para poder captarlos, si no sería solo un ruido, un sentimiento, un mover,
Many of those things accompany sentimiento. when God speaks. Muchos sentimientos Some people have acompañan a cuando feeling, Dios some habla. people have a Algunos twitching, sienten some algo, a algunos se les mueve el dedo, That sound produces o ese something sonido inside produce that's algo different than dentro when de you're ellos que es hungry or diferente que cuando tienes when hambre, your body's telling you o cuando tu something or when cuerpo te somebody else dice is algo, talking to cuando you. alguien Just te está something about hablando. that makes Hay you say, algo acerca de eso and que the te hace more decir, you're sensitive to y it, lo the more más you're aware sensible that que hey, there's eres, lo más something que here. eres Like when I saw consciente that que hay verse, I algo said, acá. God's Y speaking, cuando but I yo don't know vi what ese on earth he's versículo, yo saying. dije, Dios está hablando, pero no Through the sabía qué scripture. estaba diciendo a través de esta escritura para mí. So our mind Así que nuestra grasps it mente and sort of capta makes sense of eso what he's y hace saying. sentido de lo que está But diciendo. how inadequate Pero qué inadecuado words are son las to palabras try to grasp para tratar something de so huge captar algo tan grande as God's thoughts. como pensamientos de Dios. It's very interesting Es that muy though interesante we have a lot of words, que nosotros tenemos muchas be able to palabras explain para everything. explicar todas las cosas. For instance, talking Por about a eso, thing. hablando de una cosa, This is a thing, that's a esto thing, es una that's a cosa, thing, eso es an una cosa, object, o un objeto, or our stuff, o nuestras or a physical. cosas, o algo físico. Do you know that ¿Sabes there's no que Hebrew no word hay for those palabra things? hebrea por estas cosas que recién mencioné? When you look in the biblical Cuando Bible, miras en Hebrew la Bible, Biblia there's hebrea, no such word no for a hay thing, tales for an palabras por object, una for cosa, un some stuff, objeto, for physical, o for cosas, o algo físico. everything Todo is called one se word llama una sola palabra hebrea that's used for everything. que se usa para todas estas cosas, moléculas o lo que sea, y es davar. And davar Davar. means word. Y davar significa simplemente palabra. Palabra. This is word. Palabra. Word. Esto es This is palabra. word. Esto es palabra. Yo soy palabra. In Genesis, En it tells us Génesis that everything that was nos dice que created todo lo was que fue created. fue by creado God and by por His Dios word. y por su palabra. Objects, everything. Objetos, todo. We read in Genesis chapter Leemos 1, en 3, it says, Génesis God 1.3, said, dice, Dios dijo, let there be light, sea and la the luz, object was y el formed, objeto and se light formó, that did not y luz exist que no existía came into being vino It a was existir, fue creada by His por su word. palabra. Now, did He say light? ¿Y dijo luz? I don't think so. No creo. I have no idea what He No said. tengo idea de lo que dijo. But He said something, Pero él dijo and algo that created y eso light. creó la luz. Then He said Y again, luego He spoke dijo, again His habló word in verse 6, nuevamente, versículo and a 6, firmament. y dijo, sea un was firmamento, y se formó. And then He spoke again, Así que habló nuevamente, and the vegetable y el kingdom mundo was made. vegetal se formó. He spoke again, Habló and nuevamente, the animals, the creatures, y the el reino birds, animal, everything los came pájaros, into being. todo fue, So lo everything was viviente created, fue creado. like Hebrews also Todo said, fue creado, como dice like Hebreos. John mentioned. Como Juan From the beginning menciona, was the desde el Word. principio era el The verbo, Word la was in God, palabra, and el the Word verbo was estaba con Dios God. y el verbo era Dios. So we have words Así and we que think we're gonna nosotros hear tenemos words palabras from y God. pensamos que vamos a oír palabras de Dios, pero Maybe like the quizás, prophet como el Jeremiah, profeta Jeremías, we hear escuchamos something, feel algo, something, sentimos algo, intuit something, intuimos algo, and that something y ese algo becomes se crystallized. That cristaliza, feeling which you cannot ese describe sentimiento que no podemos describir, becomes crystallized se cristaliza into a thought, en un pensamiento and we grasp it. y lo agarramos, logramos And we captarlo make some sense out y of it. hacemos un It begins sentido to- de eso y to comienza say, "Oh, it's this, a decir, or it's oh, that." es así o es asá, Directing us, do this, do that. dirigiéndonos a hacer esto o lo otro. So words, Así que when palabras, we hear it cuando nosotros lo oímos and we make sense of y an hacemos idea sentido de una idea of what I'm feeling, de qué estoy sintiendo, it's a crystallization es la cristalización that's happening. de algo And que the está word sucediendo y la what palabra holds the es lo que world mantiene together, el still mundo up to now. junto, aún hoy. It's that
word, if you want to even Es esa use palabra that, si aún quieres usar esa whatever it is, expresión, sea lo que holds sea, the world together, that que holds the guarda, universe mantiene el together, universo that y el holds mundo, gravity que on our mantiene earth, la gravedad de that the nuestra planets Tierra rotate in their y los different planetas planean ellipses, en sus diferentes is all held cursos, by God, son todos sostenidos said por Dios en sus órbitas, by His word. por su palabra. John chapter 1 verse Juan 1 says, "In capítulo the 1, beginning versículo 1 dice, en el principio fue la palabra, And el the Word verbo, y el was with verbo God. estaba con Dios, and the word y el was verbo God." era Dios. Just- La palabra era Dios. It ¡Wow! doesn't make sense. No tiene sentido. It either is a noise like we know O as es a un word, ruido como conocemos nosotros las palabras, but the word was, pero la palabra and it was with God, fue but it y was estaba God. con Dios, pero era Dios también. And the word Y el was verbo made flesh Se hizo carne and dwelt y among habitó us. entre nosotros. And we beheld Y his vimos su glory gloria, as of the only gloria como del begotten of the unigénito Father, del Padre, full of grace lleno de and truth. gracia The y de only verdad. begotten was El also the unigénito Word. Hijo era también la palabra, el verbo. But a word Pero una palabra made into something we could see, hecho algo que something we could podamos hear. ver, algo podemos oír. Because in Jesus, Porque en Jesús that the fullness of God was in him. la plenitud de Dios All that, estaba en él. whatever that noise Todo of eso, lo que God fuese is, ese call it a ruido noise. I don't en know Dios, what si word puedes to llamarlo, use. no sé qué palabra usar. His word Su was palabra encapsulated fue encapsulada in en Jesús. so we could hear Así que nosotros podemos escuchar by seeing Jesus, al ver a Jesús, by hearing Jesus. al oír a Jesús, We could hear the words podemos escuchar las palabras spoke. que él habló, that were coming from God's word. que vinieron de la palabra sense de of that, Dios. please explain Si to puedes me hacer after, 'cause I sentido have de no eso, idea por what favor, I'm talking explícamelo about. después del culto, porque no sé lo que estoy We hablando. beheld his glory, Vimos su gloria, full of grace llena and de truth. gracia y verdad. And the writer of Hebrews Y in chapter el 1 que escribió Hebreos en and verse primer 1 capítulo dijo, versículo begins 1, saying, God, comienza diciendo Dios, who at que sundry de or muchas different times veces and in y different de muchas manners maneras spoke in times habló past to en our otros fathers by the tiempos a prophet. nuestros padres por los profetas, In different en manners, diferentes maneras, in different en times, diferentes he tiempos, spoke habló by the prophets. por los profetas. So it wasn't they all heard in the Así same que no way. era que todos escuchaban de la Or they misma all manera, perceived the same o todos way. percibían la misma manera, In different en ways, diferentes maneras. his word Su was palabra understood fue by the entendida prophets. por el profetas. So the prophets then Así que el profeta entonces were those that were eran called aquellos by que God eran and were llamados por given a Dios y gift fueron dados un don to crystallize, de if that's the correct cristalizar, word, si eso to es una palabra crystallize correcta, that what cristalizar they heard or lo que felt oían o sentían and put it into words y that we can ponerlo en understand. palabras que nosotros Some podemos words so entender. mysterious that Algunas even- palabras tan even by reading misteriosas the words we que have ni no leyendo las idea. palabras no tenemos idea de lo que It's a mystery. significan. Es un misterio. And he says, God, who in Y dice different Dios ways spoke in times Que en past muchas maneras to y our muchas fathers by the veces habló a nuestros prophets, padres has por los in these profetas, last en days estos spoken to postreros us by días his nos Son, ha hablado por su Hijo, whom he has a quien appointed the heir constituyó of heredero all de things, todo, and by whom por quien also también he made hizo the world. el mundo. So Entonces, now that even more ahora eso aún difficult to más understand. difícil es para mí God entenderlo. spoke. Dios habló, His Son heard su Hijo oyó what that meant, lo que significaba and he created light. y creó la luz, He created the moon, creó the stars, la luna, las sun, estrellas, el the sol, universe. el universo, By whom also por he quien made también the Él worlds. hizo los mundos. God said, "Let there Dios be." dijo, haya, sea, His Son y su made it Hijo be. lo hizo que But how sea. did he know what it was? Pero ¿cómo sabía lo que era? Let there be light. Sea la luz. And he knew everything, Y Él sabía how to do todo that, de cómo hacer how to eso, create that. cómo crear eso. So what was in Así that que
¿Qué estaba dentro de este algo emanando de Dios? Estaban allí todos los planos, estaban todos los planos de genética, de física, los planes de estructuras atómicas y todo allí. No sé qué contenía esa palabra. Es más allá de mi entendimiento. Así que, ¿en qué idioma habla Jesús a la iglesia? No habla un idioma, habla davar. Él es davar. Él es el verbo, la palabra que llena e incluye todo lo que podamos necesitar saber, oír, aún instrucciones de cómo hacer las cosas. No solo hace esto. Yo no sé cómo hacer esto. Pero entonces, Eureka, ahora sé cómo hacer esto. Eso me ha sucedido a mí muchas veces. He ido a la cama con un problema, a dormir, sé que tengo que hacer esto, no tengo la menor idea cómo resolver el problema y cuando me despierto, ¡boom! Ahí está todo. Hago esto, al otro, uso esto, uso el otro y lo hago. Y puedo fabricarlo. Puedo resolver el problema. Así que si escuchamos atentamente como los profetas, desconectándonos primero de todo, desconectándonos, desintonizando nuestro ruido. Nosotros hacemos mucho ruido. No hablo cuando comiste cosas que salen de alguna manera haciendo ruido. No. Estoy hablando, hay tantos ruidos dentro nuestro y alrededornos. Pero si podemos escuchar como los profetas, no escuchando el ruido, para poder escuchar fuertemente la señal original, enfocarnos en esa señal del cielo sin la interferencia, podremos entender y cristalizarlo, pasarla, traducirla a un idioma que nosotros podemos entender. Así que volvamos al versículo que yo cité al principio del mensaje. Ya sé que parece que me salí del tema, pero no. Ahora quiero volver a esa escritura. Y lo que yo vi en esa escritura que estaba diciendo. Miremos nuevamente. Ciertamente vanidad son los collados, pero en inglés dice, en vano es la salvación esperada de los collados. Y la multitud de las montañas, verdaderamente Dios es la salvación de Israel. Lo primero de todo, ciertamente, la salvación esperada, como dice en inglés, no está en la Biblia, en el hebreo, porque comienza diciendo los callados. ¿De dónde sacan vanidad o salvación? Quizá porque al final habla de la salvación. Quizás pensemos que se refiere a las montañas como es una estrategia en la guerra, porque es el mejor lugar para defenderse en una batalla. Y recuerdo a los filisteos dijeron, Dios es Dios de los collados, de las montañas, no podemos ganar porque ellos tienen la ventaja y todo lo demás. Dios dijo, no, yo soy Dios de los valles también. Pero cuando empecé a mirar cuidadosamente a las palabras literalmente de estas escrituras, esto es lo que dice. La primera palabra hebrea es aukan, que significa seguramente, de verdad. De hecho, es una declaración de que esto es verdad. La próxima palabra es sheker, donde dice vanidad en español, donde nosotros vemos en vano. Sheker significa una mentira, una decepción, un engaño, una falsedad. Una decepción. Él dijo, ciertamente no es verdad, es falso. La próxima palabra es Gibao, una colina más baja que una montaña. Donde nosotros leemos de los montes, él dice, no una montaña, una colina. Y esa palabra también significa un lugar de culto o religión ilícita. Esto es lo que era la colina a la cual él se refería.
So surely o un collado. It's a Así que lie, it's a ciertamente disappointment, it's a es una falsehood. mentira, una falsedad, that from that hill, que which is desde a esa place of colina, illicit que es un worship, lugar de culto or, ilícito, we read, from the multitude of mountains, de la so we see multitud de now los a mountain montes. range. Ahora vemos No, nosotros the word muchos is montes, o hamone. collados. No, la palabra es It jaumone means a y significa noise, un ruido. a murmur, a roar, No un monte, like un of a ruido, cloud, un a tumulto, crowd, como el all rugido speaking de una together, multitud, making todos noise. hablando junto, un murmullo. And then again, Y entonces truly, again, nuevamente the dice same word, realmente aucan, which is surely, truly, que indeed, ciertamente de verdad y de in the hecho, Lord our God, no, en no, Jehová in the Lord, nuestro Dios, the word no, Lord dice is Jehovah. la palabra nuestro Señor es And then it says Jehová, our God y después is dice nuestro not Dios, Jehovah, it's no Jehová, Elohim, pero Elohim. the name given to the El Messiah, nombre dado al Jesus. Mesías, Jesús, es Elohim. So it's saying in Jehovah, Así que dice en Jehová, Elohim. Elohim. And where it says the Lord our God is salvation, the Donde word dice el is Señor nuestro Dios, Teshuah, esta which salvación, means dice salvation, deliverance, Jehová, victory, liberación, and rescue. victoria y rescate. Personal, Teshoa, está national, la sanidad o and salvación, tanto personal, So yes, that's where nacional they got- como espiritual. to be able to do the first thing, salvation comes from Por eso dice que la salvación that's what it's viene talking de about. Jehová, porque de eso Salvation, está deliverance, hablando. victory, Liberación, rescue. victoria, rescate, personal, personal, nacional spiritually. y And the espiritual. last word is Y la última palabra Israel. es de Israel, Israel. Israel literally means Israel significa God literalmente prevails. Dios prevalece. because you know Jacob, Porque his recuerda, name was changed to Jacob, Israel, que fue cambiado a Israel, because he has porque él prevailed. prevaleció So con when Dios. you look at this verse, Sí, cuando this is ves what it a este literally versículo, says. es lo que literalmente Surely traduce, es seguramente it's a lie, es a mentira, deception, un engaño, that a hill que un collado, that's a place of illicit que es un lugar de worship, culto and the noise, the ilícito, tumult, y the el roar ruido, of a crowd, tumulto, surely murmullo, rugidos, seguramente Jehová, Elohim Elohim, is salvation. es salvación, es liberación. So he's saying that Así the que está hill, diciendo que los that collados, place of worship, esos lugares de illicit adoración worship, ilícita and the noise, y los ruidos, the murmur, el people, murmuro the de tumult, gente, the el crowd, tumulto the del roar, pueblo, el rugir, that's a deception. eso es un That's a lie. engaño, Truly, es una it is. mentira. Realmente lo es, Because Jehovah porque Jehová and Elohim, y Elohim, his only begotten Son, his su Messiah, Hijo Jesus, unigénito only He is Jesús, el salvation. Mesías, solo Él es salvación. So he's saying that Así que está diciendo the hills, que las Or the colinas, religion los of collados man. de religión del hombre, de los ruidos del hombre, there's no profit because it's just a noise. It makes no a es lot of noise. And when there's a lot provecho of porque noise, solo es ruido. we can't hear. Y donde hay ruido no podemos oír So a he's telling the Dios. people Así que está religion, diciendo a la gente religión, Forms, liturgy, all formas, those things that liturgia, people do todas in the estas cosas world. que hacemos en el mundo, en las He iglesias. says all that is just Dice, todo eso no noise sirve de nada, es solo ruido, that doesn't let you hear, que no that te doesn't deja oír, que let you no perceive te deja that percibir sound ese sonido of God, de Dios, that we can latch on to, que to a little podamos bit like a aferrarnos prophet. un poco como el And say, profeta God is saying y this, decir, Dios está diciéndome esto, Dios está diciendo lo otro a but mí. all the things that man Pero todas las does, cosas que el hombre hace, trying to please God, tratando de complacer a our Dios, forms, liturgy, or nuestras even our formas, services, aún nuestras reuniones, are not profit. They're of no profit no son de provecho if it's just noise. si es solo ruido. It's just things we No do. sirve de nada si es How cosas que important it hacemos. is Qué importante es that we might come into His que podamos presence entrar en su and presencia not just form a y no religious solo formar structure, una estructura religiosa,
that perhaps one day will que not quizás even un exist día ni anymore siquiera exista as ya the last más days come. a medida que vienen los últimos tiempos. Deje de And the existir God of this quizás esa world tries to estructura. destroy Y el even Dios the de este forms mundo of trata religion de on this destruir world. aún las I formas don't de la doubt that'll religión en el probably mundo. happen one day. No dudo que quizás suceda algún día. So the form Así que esta forma is noise es ruido, that so many times fills interferencia up que tantas veces and we llena cannot hear. y no podemos oír, We cannot be led of no God. podemos ser guiados de Dios. Sometimes we're forced into A veces estamos activities esforzados a that put us in a actividades corral, que nos ponen como en un thinking that corral pensando pleasing God by que doing estamos this, complaciendo doing a Dios haciendo esto o that. lo And it's all otro. just making noise. Y es todo And we're solo not haciendo listening to what ruido y God no wants estamos us to do. escuchando lo que Dios quiere And que there is so hagamos. much noise Hay tanto ruido produced by the multitude producido of por la people, multitud de pueblos, de kingdoms gente, of los this reinos world, de the este nations mundo, of las the earth, naciones de la tierra, social media, las redes news, sociales, noticias, advertisements. propagandas, Noise is going through the air ruido continually. pasando por el aire continuamente, Plus the noises, además de los produced ruidos within us. producidos dentro nuestro, the doubts, the questions, las dudas, las the preguntas. roar, it's called. El Sometimes rugido, the roar dice, is so strong. El rugido es tan fuerte a that you say, God, veces. please speak to me, but Dice the Dios, por roar favor, háblame, pero el rugido de cosas que necesitamos hacer, de circunstancias, de of problemas, the world, of what's del happening, mundo, de lo que está sucediendo, or even your physical. aún el ruido Your físico. physical roars sometimes. Ruge muchas veces You can't nuestro even think of cuerpo. anybody else No puedes because it pensar de hurts. nada por el dolor. And I wonder, oh, could it be cancer? Me pregunto, ¿puede ser cáncer? ¡Wow! Big roar Grita, out there. We can't hear anything ruge. else except the No C podemos word. escuchar otra cosa excepto Oh, de la maybe palabra it's this, maybe cáncer. it's that. Quizás sea esto, sea lo otro. We cannot hear. Y no podemos It all oír covers it up. porque cubre todo So ese God sonido. says, Así que Dios it's dice, a lie, it's a deception. es una mentira, es una decepción, un hills engaño, esas colinas de make ruido noise. que hacen ruido. But God, Pero Dios, His word, su is palabra there. está allí, Hasn't stopped speaking. no ha parado de hablar. We must try to Debemos tratar somehow de alguna bring down manera that roar. bajar ese ruido, Try to not listen to it. tratar de no Try not to oírlo, pay attention. de no because escucharle y prestar if we pay atención, there, porque we si cannot prestamos atención tune a in. eso, no podemos sintonizar, The sound of heaven dejar begin que to el sonido percolate del cielo inside of us so empieza we can catch a something, entrar a gotas dentro nuestro para Catch a poder thought. captar algo, un pensamiento, catch an instruction, una instrucción, catch a promise, captar una promesa, catch a blessing, captar una catch a bendición, direction, captar una an dirección, answer. una respuesta. And he says, Y él dice, all this noise, todo este ruido from whom many the Jews, de God's la people, cual have los judíos, in el pueblo de vain Dios, expected en salvation vano tienen and deliverance expectativas de from those liberación mountains. de las montañas, de los come. colinos. No viene, It's in vain. es en Don't vano. expect salvation, No deliverance esperes to come salvación, through all liberación, that noise. vengan por Shout este out. ruido. Shut out, all the noise and all the static. Apaga todo be ese still. ruido, aleja No, todo ese ruido y I am estático y poder escuchar a Jesus Dios. was surrounded by roars Esperar y of a escuchar que multitude of Dios sick es people. Dios. Jesús estaba rodeado de la multitud del rugido, de los But he always endemoniados, managed, de los enfermos, when the pero roar ceased siempre and people went cuando to sleep, cesaba el all ruido y la was gente quiet. se iba a dormir y todo estaba He'd go quieto y silencioso, Él under salía trees, debajo de of the los garden, árboles del jardín Gethsemane, de Getsemaní, under the olive trees, debajo del olivo, silence en himself. silencio, se The roar silenciaba subsided. del rugir que empezó a callar y estaba a solas con Dios. Y el próximo día estaba lleno de la palabra, lleno de dirección. Salía y decía, yo sé a quién tengo que llamar, a Pedro, y el otro que está debajo del árbol. Y volvía con dirección, con instrucciones que no se pueden hallar en medio de esas actividades, en medio de la locura de la vida. Y la vida solía ser simple, ahora es totalmente complicado hoy la vida.
100,000 veces más complicado. So we can hear Para que podamos oír la that palabra was in the beginning, que era en el and was principio made flesh, y que se hizo carne, so we can hear para the que podamos sound escuchar el that sonido Jesus, que Jesús speaking even está in heaven, hablando, and aún en el cielo. as I prayed Y today, como dije en mi the oración Holy hoy, Spirit el Espíritu Santo is the one es aquel that takes that que heavenly toma ese celestial palabra, and makes sonido, it into y things los that we cambia a cosas que podemos escuchar can hear. He nosotros. is the Targum. Él es el He is Targum, the interpreter. Él es el He is intérprete, the one Él es el traductor, that during the aquel service que durante la He reunión hears. He said, what he oye. hears, he Él will dice, tell lo que you. Él oye, Él te lo dirá. What Jesus has Lo que said, Jesús his words, está hablando, he sus will make them palabras, known to Él you. te lo hará He will saber, remind you Él of te them. So recordará he de is the ellos. one Así que that's Él with es us, that's aquel que in está us, con nosotros y está dentro nuestro, that gives us que nos da those words in a way aquellas that we can palabras en una manera que podamos Not in a entenderla, foreign language, no en un idioma but in a word. extranjero, You'll hear a voice pero en behind palabras you saying, oirás una voz "Go this detrás way, tuya diciendo, go ir that por way, acá, do ir this, por allá, do that." hacer esto, hacer lo It's the otro. Holy Spirit, Es el this Espíritu heavenly Santo, Targum, que es el Targum that to these celestial, unintelligent a estos creatures, ininteligentes, ignorantes He is the one criaturas. that interprets. Él es aquel que The interpreta. reading of a Bible in a language we cannot Leemos la understand. palabra, la Biblia en un idioma que no podemos entender y Él lo interprete, a veces palabra por palabra, a veces lo explica parafraseando. Only then, in every Solo entonces, circumstance en of cada life, circunstancia de la we'll be vida, able to help se the puede rescue, tener el rescate, the la help, ayuda, and ayuda, only then, y solo entonces that which comes from aquello God, que viene de Dios and the Holy Spirit y el puts it Espíritu into Santo words that we lo can pone en understand, palabras not que even words, nosotros podemos thoughts entender, quizá ni that we can en grasp. palabras, pero pensamientos Only then, que podemos tomarnos, only then y solo we can entonces believe podemos creer that it will happen. que sucederá. Only then, Solo entonces, as is written in Hebrews, como está chapter escrito en 11, Hebreos capítulo verse 1, 11, versículo faith 1, is the 1, la fe, la substance, certeza, la something we grab onto. sustancia, algo que Literal. podemos agarrar Faith literalmente. is a substance of Fe es la things sustancia o hoped for, certeza de lo que se espera, and the evidence y la certeza, of la things evidencia not de las cosas seen. que no se And ven. how can we have that ¿Y cómo podemos tangible, tener esa tangible cosa where God is intangible, donde Dios, que es untouchable, intangible, intocable, understandable, ininterpretable, uninterpretable? How can por we? nosotros, ¿cómo podemos How nosotros? can that become ¿Cómo puede aquello convertirse en algo tangible que nosotros podemos, una certeza, una sustancia de las that cosas we cannot see? que no podemos ver? Paul tells us in Romans, Pablo nos because dice en Romanos 10:17, 10:17, dice, faith, porque la fe, that which what becomes a substance, aquello que se will come convierte en una by sustancia, viene por oír, and y hearing oír will come vendrá by the word por la palabra of God. de Dios. When God speaks, Cuando Dios habla, we understand. nosotros The entendemos. Holy Spirit speaks to us. El Espíritu Santo nos habla para que podamos creer lo que hemos oído, y de repente se hace un objeto. Muchas veces en mi vida, varias veces he tenido ese objeto en mi mano. No puedo explicarlo, pero yo sé que va a suceder. Tiene que pasarlo porque es real, es tangible en mi mano. Es tangible ahora. Y eso es por oír. Aquella palabra que viene de Dios, que no puede regresar en vano sin cumplirse. Fe es nacido por oír a Dios hablar, y verdaderamente el Señor nuestro Dios, Jehová Elohim, es la salvación de Israel.
The salvation not only of La God's salvación people, no the Jews, solo del pueblo but de Dios, los salvation judíos, pero salvación Gentiles también also. de los judíos también. So then we can say, Y entonces as Psalm podemos 18:2, decir, I como end Salmo with these words, 18, "The 2, y Lord finalizo con is my esto. rock El Señor es mi and my roca fortress y mi fortaleza and my y mi my libertador, God, mi my Dios, strength in whom I mi will trust, confianza en quien my confiaré, buckler, mi fortaleza, and the mi horn of escudo my y el cuerno de mi salvation, salvación y mi high torre tower." alta. May the Lord bless you Que el Señor pueda bendecirte with the ability con la habilidad that is not ours que no es nuestra to be able de to poder reach that silence. alcanzar ese silencio, Ese silencio where our spirit, donde nuestro is listening. espíritu está escuchando where our antennas are y nuestras all raised, antenas están todas directed elevadas, towards dirigidas hacia el cielo, saying, "Holy Spirit, diciendo: Santo Espíritu, I know something's happening. I can yo feel sé que algo something está happening. pasando, estoy I don't know why, sintiendo but que algo está suddenly the pasando, service, no sé something por qué, pero algo sucedió en la reunión. Please, Por favor, Holy Spirit, Santo Espíritu, interpret. interprétalo, tradúcelo. I'm feeling God's presence. ¿Por qué estoy sintiendo esto, esta presencia de Dios? ¿Por qué algo pasa en la reunión y no estamos haciendo ruido nada más? No, Dios no hace ruidos. Él habla direcciones. Él habla cosas que podemos poner en nuestros pensamientos, que podemos captarlos, aferrarlos. Quizás sea una palabra que dice te amo. Quizás sea ama a otro, como escuchamos esta mañana por Diego. Pero quizás sea un idioma diferente para cada uno, una diferente dirección para uno diferente, una diferente respuesta para cada uno, porque tus problemas son tan diferentes que el que está parado al lado tuyo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo traduce a todos los idiomas de los pueblos que están oyendo su palabra. Oh, amo su palabra. Amo su palabra. Que Él pueda hacer que nuestros corazones, Padre, gracias por la palabra que hizo y formó este mundo que nosotros nos gozamos. Gracias por la palabra que se hizo carne, porque en Él y en sus palabras tenemos vida, vida eterna. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, especialmente en estos tiempos, Señor, donde los ruidos de las colinas que nos rodean, los collados, nos gritan por causa de la aceleración de la vida y la reducción de nuestro tiempo y los límites de nuestro cuerpo y las debilidades de nuestras emociones. Al ser expuesto a tanto ruido, casi nos quebramos. Hay tanta presión de las responsabilidades, de los trabajos, de las tareas, los requisitos de este mundo, la velocidad en la cual debemos actuar y hacer las cosas. Oh, muéstranos, muéstranos cómo evitar las mentiras y desánimos de los collados, desilusiones de los collados. Muéstranos cómo estar silenciosos para oír. Enséñanos.
Speak to us, Holy Spirit. Háblanos, Santo You Espíritu. have so many times, but it Tú seems like you tantas have to veces lo shout has hecho, before pero I'll pay parece que attention. tienes que gritarme hasta que preste Or have to be in a atención. problem or trouble O tengo or que estar en un physical problema, o sickness físico, or whatever in o order to really enfermedad, listen. o cualquier problema para Or a poder crisis. empezar a escuchar, o estar en una crisis para prestar atención. Show us Muéstranos how to discover that garden cómo descubrir aquel huerto where you speak to man. donde tú hablabas al hombre. Holy Spirit, thank you. Gracias, Santo Espíritu. So many times you try to Tantas speak and I veces tú don't pay tratas de attention. hablar y yo no Too presto busy. atención, estoy muy ocupado. Help me. Ayúdame. Repeat it again. Repítelo nuevamente. Causes me to listen. Causa que yo oiga. Cause me to hear Hazme oír when you're speaking so I can pay cuando tú attention. estás hablando para que preste atención. Speak to me any time of the day Háblame or in the cualquier night. tiempo del día o de la noche. I want to abide Quiero permanecer in that listening position en esa posición de oír all day. y escuchar all todo night. el día, toda la noche. Wake me up, jolt me. Despiértame. But I need Pero necesito your creative, tu living word, creativa, viviente palabra, your directions, tus your direcciones, inspiration. tus inspiraciones. Speak, Lord, Habla, Señor, and your servant y tu siervo listens. oye. Heal my inner ears Sana mis oídos internos that I might listen. para que pueda escuchar. Help us to go to our quiet Ayúdanos a place. ir a nuestro lugar de silencio. Teach us. Enséñanos a oír. Thank you for your faithfulness in Gracias por coming. tu fidelidad en venir. Even as we sing, Aún al cantar, even as we pray, aún al orar. thank you for intervening. Gracias por intervenir. So we don't Para que no try to change tratemos your de presence, cambiar your tu voice presencia, tu voz, for things we do. cambiarlo por actividades que Interrupt hacemos. us. Interrúmpenos. We bless you, Father. Te bendecimos, We bless Padre. Te bendecimos, Jesús. Thank you for the Holy Spirit. Gracias, Santo Espíritu. Gracias por It el is your Espíritu presence with Santo, us. que es tu presencia con nosotros. Hallelujah. Aleluya.